Buenas, Inge. Bueno, verá, la tarea que me tocó a mí era la de añadir ubicación al contrato. Bueno, al final quedó así. Entonces esta es la página de crear contrato. Entonces aquí ya teníamos lo de la solicitud, que ponía que necesitaba. Bueno, aquí pone cualquier cosa. Y aquí le muestra un icono que es para añadir la ubicación. Entonces al hacer clic en añadir la ubicación se abre el modal y lo primero que podemos ver es la ubicación de donde nos encontramos, el mapa ubica donde nos encontramos actualmente. Entonces al poner volver o aceptar no se activa el botón de enviar solicitud porque no está seleccionada ninguna ubicación. Entonces hacemos clic otra vez y selección, bueno, debería salir el cuadrito de permitir lo de la ubicación, que le dé permiso. Ya no sale porque ya entré antes. Entonces hace clic en una ubicación en la que quiere usted donde le hagan el arreglo y puede ponerle aceptar y ya verá, aquí no se puede elegir más de un marcador porque solamente se supone que es un arreglo y necesita solo una ubicación. Entonces aquí en el marcador también puede hacer clic y borrar el marcador y seleccionar otro. Y eso, entonces usted le pone aceptar y como ya se envió la ubicación, se desaparece la alertita de que necesita la ubicación y se activa el botón de enviar solicitud. Entonces hace clic en enviar solicitud y se guarda el contrato, le aparece el alert de que se ha creado correctamente y se redirecciona a los contratos de este usuario, que es esta tablita. Entonces, lo de la ubicación hice de la siguiente manera. Bueno, primero investigué y encontré una página de Angular mismo y mediante NPM, que es una propiedad propia de Angular, puede usted instalar Angular Google Maps, que es para Angular mismo. Entonces al poner npm install agm core, entonces se instala la librería de los mapas. Entonces fui investigando y fui haciendo. Entonces lo primero tenemos este que es el componente padre, que es donde estaba todo lo de crear el contrato. Entonces aquí es donde usted le llama a añadir ubicación, que está aquí, que va a este componente que se llama review pop-up, que es como se llama el modal. Entonces vamos al modal. Entonces al ir al modal, lo primero que hacemos es ponerle una etiqueta donde dice seleccionar ubicación. Y bueno, para dibujar el mapa y crear todo lo del mapa, lo primero que hay que hacer es importar la librería en el módulo donde se encuentra. Entonces el módulo se llama Global Modules, que es donde se encuentran todos los módulos de este proyecto. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es importar el AGM, que es lo que nos instalamos antes. Entonces importamos el AGM Core y aquí llamamos al AGM Core. Y esto del APK es una como clave que necesitamos de Google Maps para poder aceptar. Entonces aquí en la documentación mismo me decía que aquí puedo crearme el APK. Entonces aquí se crea su cuenta y de ahí genera un proyecto y genera un APK. Una vez generado el APK, usted ya puede hacer uso de los mapas. Entonces, luego lo que hice fue dibujar el mapa en el modal. Entonces, aquí está el botón de volver, que vuelve a la vista. Y aquí aquí es donde se dibuja todo el mapita. Entonces el agregar marcador es el método que ya le voy a mostrar y recibe la latitud y la longitud actual que tenemos para que se dibuje en el mapa. Este en G4 es para que se guarde el marcador que tenemos. Ya. Y de ahí este es para borrar el marcador, que también llama a un método que es borrar marcador. El i es porque en principio es un vector donde se guardan todos los marcadores, pero en este caso solo vamos a guardar un marcador.
Entonces una vez dibujada vamos al TypeScript. Entonces este está aquí. Bueno, lo primero que hice fue crear primero un modelo que se llama marcador, donde se guarda la latitud y la longitud, que es un de tipo numérico, y este es su constructor. Entonces ya, entonces ahí sí voy al TypeScript y lo primero que hago es importar el modelo. Y ya, importo el modelo y entonces después creo un objeto que se llama marcadores y declaro un vector que se llama marcador, que en principio se inicializa vacío, y declaro las variables latitud y longitud de tipo numérico, que es donde se inicializa el mapa al principio, que es donde muestra directamente la ubicación donde nos encontramos. Entonces en el onInit lo primero que hace es llamar a la ubicación, y aquí está el método ubicación, que lo que hace todo esto es encontrar la ubicación en la que nos encontramos. Entonces esta nos devuelve la latitud y la longitud. Esto de sussex cors es porque en toda la consulta, en toda la ruta le devuelve de esa manera, y entonces yo quiero obtener solo la latitud y la longitud porque le devuelve más datitos. Entonces luego tengo el método agregar marcador, que es para obtener el marcador. Entonces aquí obtenemos la latitud y la longitud de cómo nos devuelve la función de antes. Entonces aquí, si el marcador está vacío, entonces actualiza el marcador al nuevo marcador que seleccionamos. Se guarda el nuevo marcador. Y solo esto hace una vez porque solamente se puede seleccionar una vez. El de borrar marcador también lo único que hace es borrar el marcador y le pone i porque ya le dije que era un vector, pero solamente tenemos una posición en este caso. Y el aceptar modales es el eventito de cuando usted hace clic en aceptar, y entonces este de dialogRef es una propiedad propia de los modales. Entonces le pone .close y envía la posición esa del marcador al padre para que guarde esa ubicación. Entonces, a lo que se guarda la ubicación, entonces lo siguiente que debemos hacer es enviar a la base de datos actual, o sea, guardar la ubicación. Entonces eso es en el donde se le llama al modal, que es en este componente. Entonces aquí ya declaramos bueno, aquí ya teníamos todo desde antes, ya tenía hecho lo de guardar contrato, eso ya le había mostrado. Entonces lo único que le voy a mostrar es que aquí lo único que hacemos es llamar la ubicación. Entonces aquí está contrato.ubicación, y esto que le puse JSON es porque verá Inge, esto le devuelve es de tipo JSON, y nosotros en la base de datos tenemos configurado para guardar la ubicación de tipo string. Entonces le convertimos a tipo string para guardar la ubicación, porque Darwin para mostrar también obtiene de tipo string. Entonces ahí se muestra. Entonces eso, Inge, es todo de lo de añadir ubicación. Entonces también le muestro lo que está controlado de lo que, por ejemplo, aquí en el shop, déjenme ver, aquí por ejemplo a lo que le dé clic en guardar, esto lo que no se le activaba está aquí. Eso es que si ubicación no está definido, entonces desaparece. Entonces se activa solo cuando esté definida la ubicación. Y eso. Entonces lo siguiente que hice, que seguía haciendo, y no estaba en la tarea, pero bueno, seguía haciendo lo de... Bueno, sí está en una tarea, pero aún no estaba en progreso, pero ahora sí. Era lo de mostrar las listas del contrato de contratos de su usuario. Entonces aquí se muestran, y aquí en acciones usted puede aprobar o rechazar. Entonces se cambiaría el estado. Entonces le aprueba y se cambia el estado a 2.
Todavía me falta ponerle aprobado y rechazado y categorizar los contratos, pero bueno, ya está hecho esto. Entonces usted al rechazar se cambia el estado. Entonces, para esto lo primero que hice, bueno, este es en el componente Order History. Entonces, para esto dibujé una tabla y donde fui llamando el ID, la descripción, el costo y el estado. Entonces le voy a hacer rapidito porque como esto todavía falta. Entonces y de ahí le hice bueno, en la tablita, entonces viene este de acciones. Entonces aquí usted acepta o rechaza. Entonces de ahí aquí, si es que le da clic en el icono de aceptar, se va al método de aceptar oferta, y si no, rechazar oferta. Entonces aquí bueno, importé el servicio de usuario porque ahí tenía David un método ya creado donde se obtenía el usuario logueado y utilicé ese mismo. Entonces aquí lo primero que hace es obtener contratos, que es para obtener los contratos, el listado de contratos que tenemos. Entonces aquí está el método donde obtenemos los contratos y se obtiene mediante el usuario completo. Se llama este método, es el que tenía David, donde obtiene el usuario logueado. Entonces ahí se obtienen los datos y aquí se muestran los datos de ese usuario de acuerdo al ID. Y entonces aquí viene el método de aceptar oferta o rechazar oferta. Entonces le envío el contrato y este que dice borrar contrato update son en la ruta que me daba Rosita venía con estos datos aparte que son del backend, pero yo no necesito esas, así que yo borré estos, tenía que borrar de ley porque si no me daba error. Entonces, como esto es un actualizar, entonces daba error en el post, porque esto es como que un actualizar contrato, porque se actualiza el estado del contrato. Entonces, una vez hecho esto, le actualiza el estado del contrato a 2, que es el de aceptado, y si no, se actualiza el contrato a 4, que es el de rechazado, y se le envía. Y otra vez le llama al de get contrati al método donde se obtienen los contratos para que se muestre otra vez. Y eso es todo, Inge, todo lo que yo he hecho hasta ahora.